¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a todos a este webinar sobre cómo construir conversaciones poderosas de feedforward y feedback. Pediros disculpas por la voz que está sufriendo los rigores del invierno en el que ya estamos bien metidos. Sabéis que el webinar tiene muchas ventajas, como es poder llegar a un número importante de personas, pero también tiene sus dificultades y es que es unidireccional. Intentaremos romper esto, dándoos la oportunidad, evidentemente, de que podáis hacer vuestras preguntas, cosa que podéis hacer en el apartado, en la funcionalidad que tiene esta herramienta de preguntas y respuestas que tenéis abajo en la base seguramente de vuestra pantalla. El webinar se está grabando y os daremos acceso al mismo posteriormente. Y bueno, me voy a presentar también brevemente para que aquellos que no me conozcáis podáis tener una pincelada de mi perfil. Mi nombre es Francisco Jiménez Plano, soy fundador de Auyere. Además de trabajar con altos directivos y con equipos directivos desde una perspectiva de coaching y de coaching sistémico, también tengo pues, otras facetas. Algunos sabéis que me gusta escribir y que publico habitualmente en diferentes medios y entre otros he publicado recientemente mi tercer libro. Primero fue Construir Comunidad, el segundo es Smart Mentoring y este es una novela, Viento de respuestas del fracaso a la reinvención, que habla sobre resiliencia y que fue publicada el pasado mes de noviembre. Daros también una pincelada sobre nuestro trabajo. En Auyere, desde el año 2001, acompañamos a líderes que quieren construir organizaciones a las que las personas deseen pertenecer y en las que quieran permanecer. Nuestro trabajo se desarrolla generalmente en contextos de transformación de negocio, en contextos de cambio organizacional y de revitalización cultural. Y en tales contextos trabajamos con directivos y equipos en el alineamiento estratégico y en la integración de estos equipos. Decimos que nuestro trabajo consiste en el alineamiento de personas, cultura y estrategia de negocio. Bien, en este marco de trabajo a menudo nos encontramos con organizaciones y equipos que presentan ciertas disfuncionalidades y que es necesario corregir para lograr el alineamiento y los resultados que la organización pretende alcanzar. Voy a ir compartiendo con vosotros mi presentación. Vale. Entonces, en este marco, como digo, nos encontramos a menudo con disfuncionalidades, algunas que tienen que ver con comportamientos tóxicos en la organización, que generan crítica, que generan posiciones defensivas, entre otras reacciones, con ciertos niveles de comunicación violenta en el entorno de trabajo, aunque a veces no se nos manifiesta directamente, pero sí que se nos manifiesta a través de lo que los propios participantes nos dicen, con a veces una falta de hoja de ruta compartida y disonancia en el propósito común y la misión y los valores del propio equipo, con silos que dificultan construir una cultura de colaboración en equipo y en la organización, con falta de claridad en roles y dinámicas internas en el equipo que producen disfuncionalidades, con saboteadores internos alimentados por la rumorología y las incertidumbres organizacionales
e incluso los miedos personales, y con suspicacias y recelos motivados por dichos miedos que hacen que la organización se cierre sobre sí misma y que impida construir una cultura de feed forward y de feedback, de lo que hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo? Desarrollar una cultura de comunicación abierta y transparente, basada en el consenso de lo que se espera ver en la realidad, en los resultados que se esperan alcanzar, y en la retroalimentación constante sobre lo que realmente está sucediendo, por tanto, hablaríamos de feed forward y de feedback, es fundamental para construir una organización saludable y una organización que sea efectiva y esté enfocada a resultados. Para ello, desde nuestra experiencia, es necesario primero crear espacios adecuados para la comunicación. Dotar a esa comunicación del contenido relevante y enfocado. Y establecer mecanismos y herramientas para que esta comunicación sea efectiva. En nuestra experiencia, cuando cambia el espacio, cambian los espacios conversacionales, cuando cambia el contenido de la comunicación y cuando cambian los mecanismos, los modelos y las herramientas que empleamos para dicha comunicación, cambia el resultado de la misma. Hoy lo que me gustaría trabajar es lo siguiente. Si lideramos a través de conversaciones, me gustaría que pudiéramos compartir la conexión que hay entre las conversaciones poderosas y los resultados en un equipo y en una organización. Y para ello abordar cómo estas conversaciones contribuyen a que haya un necesario alineamiento estratégico y a que haya el necesario también aprendizaje organizacional y personal. Por un lado, a través del modelo de feed forward y por otro lado, a través del modelo de feedback. Centrando estos tres aspectos en el webinar de hoy. Por un lado, lo que es la comunicación y algunos de los fundamentos ligados a la comunicación. Por otro lado, lo que es el alineamiento estratégico y las conversaciones de feed forward necesarias para ese alineamiento estratégico, por tanto, qué es lo que queremos ver que suceda, y para ello utilizaremos un modelo muy simple, y esto es como nos gusta trabajar con modelos que son muy simples, que se pueden retener fácilmente en la mente y que podemos utilizarlos de manera recurrente. Este será el modelo GROW. Para finalmente también cerrar con el aprendizaje organizacional y personal a través de conversaciones de feed forward, y para ello usaremos el modelo COIN o el modelo COINS, que también es muy sencillo de utilizar y muy fácil de memorizar. Vamos a entrar en ciertas bases relacionadas con la comunicación. Por un lado, no es posible no comunicar. Decía el psicólogo Paul Watzlawick que no es posible no comunicar, y así es la comunicación. Toda comunicación tiene un impacto, aunque éste no sea intencionado. Por tanto, hemos de ser muy conscientes de la intencionalidad de nuestra comunicación y de que cuando no estamos comunicando de forma intencionada, también estamos teniendo un impacto. Ese impacto será inintencionado o no intencionado. Hemos de saber que muchas de nuestras interacciones se desarrollan, por tanto, a nivel inconsciente. Y hemos de trasladar ese nivel inconsciente a un nivel consciente para tener el impacto que queremos tener. Luego hablaremos un poquito más de esto. La segunda cuestión es que toda comunicación es bidireccional y multidimensional. Por lo que debemos ser conscientes de que estamos generando un diálogo
con lo que decimos, con nuestra presencia física, con el espacio emocional que estamos creando y con la intención con la que estamos apoyando nuestra conversación. Vamos a abundar también en estos aspectos cuando hablemos de escucha, cuando hablemos de observación y cuando hablemos de indagación. Es posible que algunos de vosotros que estéis en la llamada, que estéis en este webinar, que sois coaches, que sois consultores, algunas de estas herramientas ya las estéis utilizando. Y es posible que aquellos directivos que estéis trabajando con equipos os hayáis formado precisamente en comunicación o en herramientas de coaching para reforzar vuestro liderazgo y vuestra manera de trabajar con equipos. Voy a intentar que al menos todos los que estáis en la llamada podáis llevaros algo que os resulte útil para poner en práctica en vuestro día a día. Por tanto, si hablamos de reforzar nuestra capacidad de comunicación, ya os adelantaba que necesariamente vamos a tener que reforzar nuestra habilidad para escuchar, nuestra habilidad para observar y nuestra habilidad para indagar. La escucha decimos que se produce a 3 niveles. El primer nivel que hemos de tener en cuenta hace referencia al propio diálogo interno. ¿Cuántas veces estamos en una conversación en nuestro propio diálogo interno? Hemos de ser muy conscientes de ello, porque cuando estamos en nuestro diálogo interno, no solamente no estamos enfocados en la otra persona, en el contenido de su conversación y en todos aquellos aspectos que rodean la comunicación, sino que muchas veces preguntaos dónde estamos enfocados. Cuando estamos en nuestro diálogo interno, ¿en qué estamos enfocados? Muchas veces o bien estamos construyendo la respuesta que vamos a dar, o bien estamos juzgando lo que nuestro interlocutor nos está diciendo. ¿Tenéis esa experiencia? Seguramente sí. Hay un segundo nivel de escucha enfocada. Una buena imagen de esta escucha enfocada podría ser la de 2 enamorados que están sentados en un restaurante cenando y se están mirando a los ojos. Poco importa lo que estén comiendo e incluso cómo esté. Lo más importante es lo que uno le está diciendo al otro. Y en ese momento cada uno de los interlocutores está captando, está escuchando de una forma activa y enfocada lo que el otro le está diciendo. Por tanto, primer nivel, mi propio diálogo interno. Segundo nivel, enfocado en el otro. Y tercer nivel de escucha, la escucha enfocada en el todo. En lo que decimos, en nuestra presencia física, en el espacio emocional, cuáles son las emociones que se están generando o que están flotando en el ambiente, cuál es la atmósfera que se ha creado y en la intención que estamos teniendo en nuestra conversación. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos de alguna forma haciendo una escucha global, una escucha completa. Si tuviéramos tiempo, más allá de lo que puede ser el espacio de un webinar, profundizaríamos en estos diferentes niveles de escucha y los practicaríamos. Es más complicado poderlo hacer en un webinar donde tenemos también nuestro tiempo muy limitado, ¿no? Algunas recomendaciones sobre la escucha. Primero, creo que siempre hemos de ponernos a prueba en cada conversación y tomar conciencia de dónde estamos escuchando, dónde estamos poniendo el foco. También algunos aspectos como hacer presuposiciones. En la comunicación y en esa escucha es importante confirmar nuestras apreciaciones, nuestras intuiciones, confirmar nuestras, a veces, presuposiciones que se están dando a lo largo de la conversación. También alinear nuestro lenguaje corporal con el mensaje. El cuerpo es muy transparente y, por tanto, hemos de prestar atención siempre a lo que está diciendo. Una regla importante que siempre señalamos y que
llama mucho la atención en algunos ámbitos, y es que tenemos 2 orejas y una boca. Y tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablemos. Por tanto, esa regla de escuchar 2 veces por cada vez que hablamos es algo que nos debemos aplicar. Igualmente nos debemos aplicar esa regla de preguntar 2 veces, y ahora hablaremos de la indagación y de las preguntas, por cada una de las declaraciones que emitimos, ¿no? Por cada uno de los statements o de las afirmaciones que hacemos a nuestro interlocutor. También, como decía, tomar conciencia de en qué nivel estamos comunicándonos, en qué nivel estamos escuchando. Estamos escuchando en ese nivel de diálogo interno, estamos escuchando a un nivel más enfocado en el otro, o estamos escuchando a un nivel de escucha total, de escucha global. Tomar conciencia de ello y crear un ambiente de confianza para que esta conversación sea una conversación productiva. Y cuando hablemos ahora de feed forward y de feedback, realmente necesitamos un clima de confianza para que esa conversación sea productiva y llegue a buen término y a los resultados que esperamos con ello. El segundo aspecto que he mencionado es el de la observación. Y cuando hablamos de observación, hemos de ser conscientes, como decía, de la intención que estamos poniendo en la conversación. ¿Dónde está nuestra intención? Primero, en toda conversación hemos de tener en cuenta, tanto si es una conversación de feed forward o si es una conversación de feedback, si es una conversación para construir qué es lo que deseamos ver, o una conversación para clarificar y compartir qué es lo que estamos viendo que está sucediendo, hemos de tener en cuenta dónde estamos poniendo esa intención. Esa intención la ponemos en nosotros, en lo que queremos obtener, la ponemos en el otro, la ponemos en lo que estamos tratando de co-crear o tratando de que suceda entre ambos. Partamos siempre también de una intención positiva. Mantengamos o atribuyamos a nuestro interlocutor que siempre va a tener una intención positiva en todo aquello que aporte a la conversación. También poner una intención orientada hacia al aprendizaje, orientada hacia la co-creación de una solución con la otra persona. Por tanto, como decía antes, tratemos de evitar hacer presuposiciones que limiten que podamos llegar a consensos o que podamos llegar a un terreno común. Y seamos curiosos y mantengámonos abiertos a escuchar. El segundo aspecto es ¿dónde está mi atención? Pon atención en tus propias creencias. ¿Dónde están tus creencias? ¿Dónde están tus desafíos? ¿Dónde están tus limitaciones? Y pon atención en las emociones que la conversación te está generando. Es posible que sea una conversación difícil. Es posible que tengas dificultad, que tengamos dificultad en abordar esas conversaciones difíciles. Exploremos sobre nuestras emociones y avancemos considerando estas emociones y tratando de ser empáticos con las emociones del otro para encontrar ese terreno más elevado. También seamos conscientes del impacto. Hemos de ser responsables de nuestro impacto en la comunicación. Hemos de tomar responsabilidad sobre el impacto de nuestra comunicación, sobre el impacto de nuestras afirmaciones, de nuestras apreciaciones. Tratar de encontrar soluciones positivas que sean buenas para todos. Tratar de enfocar la conversación de feed forward o de feedback en objetivos en común. Eliminar interrupciones o aquellos aspectos que puedan generarlas. Crear un espacio, un momento y un lugar que sea propicio para ello. Y tratar de escuchar de forma activa considerando lo que antes mencionábamos que es necesario. Esto sobre el impacto.
Y el tercer aspecto clave en la comunicación, sobre estas bases de la comunicación, es la indagación. Y para la indagación tenemos una herramienta que son las preguntas. Las preguntas poderosas, son llaves que nos pueden abrir puertas y hemos de ser conscientes de ello porque también estas llaves pueden cerrárnoslas. Y por ello hablamos de evitar preguntas que nos cierren la conversación. Preguntas cerradas cuya respuesta sea sí o no. Las preguntas abiertas nos van a dar una oportunidad para indagar, para profundizar. Estas preguntas son qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Y dentro de estas preguntas abiertas, qué y cómo son las más poderosas. Qué y cómo nos ayudan a indagar en objeto, nos ayudan a indagar en posibilidades, nos ayudan a indagar en alternativas y nos ayudan a indagar en maneras de alcanzar lo que nos proponemos. Decimos que es importante abstenerse de realizar preguntas retóricas. Estas preguntas retóricas son aquellas que incluyen la respuesta en la misma pregunta, ¿no? Los que tengáis hijos seguramente identificáis rápidamente esas preguntas retóricas que casi siempre utilizamos con ellos o utilizamos más a menudo de lo que debiéramos, ¿no? Seguramente os vienen a la cabeza un buen puñado de ejemplos de estas. También decimos que hemos de comenzar en nuestras conversaciones desde un punto más amplio para ir cerrando o llegando más a lo concreto. Y finalmente, recomendamos evitar el uso de por qué. ¿A alguien se le ocurre por qué evitamos el por qué? Os doy una explicación muy sencilla. Evitamos el por qué porque generalmente lleva a posiciones defensivas a nuestro interlocutor o a tratar de justificar, ya que normalmente usamos esas preguntas que comienzan por qué en momentos en los que pedimos explicaciones en relación a algo que o no ha funcionado bien o no se ha conseguido o no se ha materializado como se esperaba. Por tanto, hemos de tratar de sustituir esas preguntas de por qué, que comienzan por qué, por otro tipo de preguntas. Algunos ejemplos de preguntas poderosas, qué queremos conseguir, qué impacto tendría, qué alternativas tenemos, qué es necesario hacer para lograrlo, qué tendríamos que haber hecho diferente o de forma diferente, qué podemos aprender de ello, cómo sabremos que lo hemos conseguido, cómo celebramos el éxito que hemos obtenido. Estas son algunas de las preguntas que podéis utilizar con vuestros equipos. Evidentemente son preguntas seguramente que si sois coaches o consultores estáis más habituados a hacer. Pero aquí tenéis aquellos que manejéis equipos, pues un tipo de preguntas que os va a ayudar enormemente a enfocar la conversación con vuestros colaboradores, tanto si es una conversación de feed-forward como de feedback. Vamos a meternos en estas dos herramientas, la herramienta de feed-forward y la herramienta de feedback, para que nos quede pues, aproximadamente 20 minutos para poder compartir y comentar, responder a las preguntas que os surjan y que queráis hacer. Cuando hablamos de alineamiento estratégico y de conversaciones de feed-forward, nos estamos enfocando fundamentalmente en consensuar qué es lo que queremos que suceda. A mí me gusta compartir una investigación que Norton y Kaplan realizaron para la elaboración de su famosa herramienta del cuadro de mando integral.
hicieron un estudio sobre 200 empresas en Estados Unidos y arrojó unos resultados que a mí me parecen realmente llamativos. Entre estos señala que el 90% de las compañías y sus directivos consideraban que una verdadera comprensión de la estrategia orientada a la acción hubiera influido significativamente en el resultado de las mismas. Por tanto, conversaciones para compartir la estrategia y comprender la estrategia de la compañía. Pues el 90% de las compañías, decían sus directivos, que consideraban que una verdadera comprensión de esta estrategia orientada a la acción hubiera influido significativamente en el éxito de las mismas. Pero menos del 60% de los directivos creían tener una comprensión clara de la estrategia. Es decir, los directivos que han de liderar equipos dentro de una organización consideraban solamente que un 60% de ellos compartían o tenían una comprensión clara de la estrategia. De estos, solo el 30% consideraba que se había implantado eficazmente. Hay una diferencia enorme entre el enfoque y la estrategia y la ejecución efectiva. Recuerdo una estadística que en la revista Forbes que decía que el 70% de las estrategias formuladas fallaban en su ejecución. Y no es de extrañar esto cuando vemos también estos datos y cuando vemos sobre todo que menos del 5% de los colaboradores de estas compañías entendían la estrategia de la organización. ¿Qué resultados podemos esperar de una organización que refleje este nivel de alineamiento? Realmente los resultados que podemos esperar han de ser muy pobres. Es muy difícil que si estos datos los extrapolamos a seguramente, aunque pueda ser en porcentajes diferentes, no estaremos muy lejos de lo que aquí se refleja. Por tanto, las conversaciones de Feed Forward nos han de ayudar a alinear estratégicamente a las personas, a los equipos y al conjunto de la organización con la estrategia de negocio de la compañía. Esta es una primera apreciación para compartir lo que viene a continuación. El modelo Grow, que algunos de vosotros seguramente ya conocéis, y que es un, como decía, sencillo modelo que nos permite consensuar qué es lo que queremos ver que suceda. Primero, algunas consideraciones. Este modelo no es un modelo mecánico, es una estructura de conversación y no un monólogo. Por tanto, hemos de considerar que nos ha de permitir mantener esa estructura de conversación necesaria para que no se convierta en un monólogo en el que invitamos a nuestro interlocutor constantemente a que participe. Por tanto, volvemos a una consideración anterior. La pregunta nos ha de ayudar a involucrar a nuestro interlocutor en la conversación y a que a su vez sea un elemento de indagación para alcanzar ese terreno más elevado en el que queremos encontrarnos y que queremos encontrar y donde queremos encontrar consenso con nuestro interlocutor. Al final, lo que queremos es alinear a nuestro equipo con la estrategia de la compañía, con unos determinados objetivos, con unos determinados retos, con aquello que queremos que el equipo alcance como equipo, con aquello que queremos que una determinada persona alcance a nivel individual. Entonces, Grow responde, este acrónimo responde a las iniciales de Goal, Reality, Options
y what. Vamos a ir repasando cada uno de ellos. Goal hace referencia al objetivo y, por tanto, es necesario que expresemos con claridad cuál es el objetivo y que conversemos sobre ello. Y que seamos capaces también de explorar cuál es el objetivo, la expectativa y el desafío que también representa para nuestro interlocutor, que puede ser perfectamente nuestro colaborador, que puede ser un colega, que puede ser cualquiera dentro de nuestra organización, y si es en el caso de coaching, pues cómo podemos consensuar objetivos con nuestros clientes. El segundo elemento es R de reality. Manifestar cuál es el punto de partida y conversar sobre ello, y mostrar curiosidad por la visión de nuestro interlocutor. Disculpad las erratas que voy viendo que hay en la presentación. Por tanto, iniciemos nuestra conversación compartiendo cuál es el objetivo, aquello que nos gustaría alcanzar, aquello que nos gustaría ver. Exploremos en la conversación a través de las preguntas cuál es la expectativa, el desafío que supone también para nuestro interlocutor o los objetivos que pueda tener también nuestro interlocutor, de tal forma que podamos tomar conciencia de cuál es el punto de partida, cuál es la realidad, que podamos conversar sobre ello, que podamos entender la visión de cada una de las partes, cuáles son los recursos, qué limitaciones puede haber, qué fortalezas o qué debilidades pueden estar influyendo, qué aprendizajes tenemos sobre los cuales nos podemos apoyar, qué fortalezas, qué debilidades, creo que ya lo he dicho. Bien, options, la O de options. ¿Qué diferentes alternativas existen para alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta también la realidad de la que partimos? Podemos conversar y explorar también sobre las diferentes opciones, mantener apertura, evidentemente, sobre las aportaciones de nuestro interlocutor. Por tanto, hemos definido y hemos hablado, conversado sobre nuestro objetivo, sobre la realidad, el punto de partida, los recursos, el tiempo, las dificultades, las amenazas, las fortalezas, los aprendizajes, etcétera, que configuran esa realidad. Vamos a hablar de las opciones que tenemos. ¿Qué es posible? ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? ¿Qué es lo peor que podría pasar si adoptáramos una u otra opción? ¿Qué es necesario compartir de cada una de las opciones? ¿A qué nos hace renunciar y a qué nos hace decir sí o aceptar cada una de estas opciones? Es decir, conversamos sobre estas opciones. Es posible que a lo largo de la conversación sea necesario volver a redefinir el objetivo o volver a revisar ese objetivo, la realidad sobre la que partimos. Como digo, se trata de una conversación y esto es cíclico. Por tanto, iremos y volveremos acá a los puntos anteriores, a los estadios anteriores, si es necesario. Para finalmente tratar de trazar un plan de acción que sea acordado y consensuado con las diferentes partes o los diferentes interlocutores. La conversación puede ser individual o puede ser una conversación en grupo o en equipo. Y será una buena oportunidad para explorar posibles riesgos u obstáculos que podamos encontrarnos específicamente con respecto a las acciones que queremos poner en marcha. Por tanto, una conversación con un modelo, el modelo GROW, o tomando en consideración o como punto de referencia este modelo GROW, que es muy fácil de recordar, que lo podéis practicar, que lamentablemente no tenemos tiempo para practicarlo, pero cuando lo practicamos con equipos, es un modelo muy útil, muy fácil de recordar, muy sencillo de aplicar
y muy valorado por los interlocutores que han de abordar una conversación como esta. Este modelo, como sabéis, fue desarrollado por John Whitmore y su equipo y se viene utilizando habitualmente en coaching y yo creo que cada vez más también utilizado en el liderazgo de equipos por, como digo, su sencillez, fácil de aplicación y utilidad. Vamos a pasar a hablar en 5 minutos que nos quedan antes de pasar a las preguntas sobre feedback y sobre aprendizaje personal y organizacional. La importancia del feedback, de la retroalimentación, para poder compartir qué es lo que observamos que ha sucedido. El feedback no es positivo ni negativo. El feedback no es ni crítica constructiva ni crítica destructiva. El feedback para nosotros es una ayuda para reforzar una conducta apropiada o para reconducir un comportamiento no deseado. Por tanto, para nosotros es difícil que nos oigáis hablar de feedback constructivo, de feedback positivo, de feedback negativo, porque el feedback siempre va a ser positivo, siempre va a ser constructivo, siempre va a tener todos esos elementos en tanto que ayuda a reforzar una conducta que queremos continuar viendo, que queremos reforzar, que queremos que se dé más en nuestro equipo, en nuestra organización. Y también el feedback nos va a ayudar a reconducir un comportamiento que queremos ver menos, que no queremos que se produzca en nuestra organización. Por lo tanto, el feedback es un regalo y una fuente de aprendizaje personal y organizacional y desde esa perspectiva la vamos a considerar aquí. Contaros la anécdota de que en algún trabajo que hemos hecho con pilotos de la OTAN, de las Fuerzas Armadas Españolas, en pilotos que han participado en misiones de la OTAN, misiones de paz, por supuesto, en el contexto en el que hablamos, nos manifiestan cómo ellos utilizan todo el ciclo de gestión basado en el feedback y cómo nunca cierran una misión si no han tenido su reunión de feedback final, en la que independientemente de que hayan pasado 10, 11, 12 o 15 horas en vuelo y trabajando, no se cierra esa misión si no hay esta sesión de feedback. Y para ellos la sesión de feedback es tan sagrada como que nunca dejarán de decir nada que haya podido suceder, porque por pequeña que parezca aquella observación o retroalimentación útil o inútil que pueda considerar el propio piloto, nunca se perdonaría que haber omitido su retroalimentación al equipo pudiera ocasionar un accidente posterior, un accidente que en un caza de combate o que en una misión de combate, una misión de paz del ejército, puede conllevar la muerte. Nosotros en las organizaciones normalmente no nos jugamos la vida, nos jugamos presupuesto, nos jugamos tiempo, nos jugamos efectividad, nos jugamos resultados, que es de lo que estamos hablando, pero no nos jugamos la vida. De cualquier forma, sí que creo que refleja la importancia vital que el feedback tiene. Y vamos a utilizar este modelo, el modelo COIN, que es un modelo también muy sencillo de recordar y de aplicar en una conversación, como será una conversación de feedback. Perdón.
creo que he salido de modo de presentación campaña de pantalla por error y ahí he vuelto. El acrónimo comienza con la C de context y supone clarificar el contexto en el que se produce la observación. Esa observación hace referencia a un comportamiento que podemos transmitir a través de una observación sensorial. Es decir, yo he visto, yo he oído. A veces, en determinados contextos en los que no estamos presentes, me han dicho, o me han dicho que sucedió, o he oído que sucedió. Si, por ejemplo, estuviéramos en un contexto de mentoring, normalmente el mentor no está presente cuando le están explicando una situación, pero para poder dar feedback tiene que tener una referencia de ese contexto, dónde y cuándo sucedió. En la reunión de ayer observé tal comportamiento o dijiste esto que tuvo un impacto y expresamos ese impacto, el impacto que ese comportamiento observado ha podido tener en ti, ha podido tener en el equipo. Y es muy interesante el efecto que produce cuando mostramos curiosidad por el impacto que eso ha tenido en nuestro interlocutor, que en este caso sí es la persona que tuvo esa conducta o que tuvo ese comportamiento. Por tanto, decimos, en tal situación, en la reunión de ayer, hiciste este comentario sobre esta persona o sobre este proyecto que tuvo este impacto en mí. ¿Qué impacto ha tenido en ti? ¿Pudiste ser consciente del impacto que tuvo en el equipo? ¿Te fijaste en ese impacto en el equipo? ¿Cuál fue el impacto en el equipo? ¿Qué impacto tuvo en el equipo? Descríbemelo. Entonces, ahí podemos profundizar en esa conversación. También, una vez hemos llegado a un cierto consenso sobre ese impacto, sobre el hecho observable, si estamos de acuerdo en que queremos ver que las cosas sucedan de otra manera, vamos a manifestar qué es lo que queremos que suceda. No quiero que en mi organización o no quiero que en mi equipo se produzcan este tipo de conductas que generan comportamientos críticos o que generan posiciones defensivas o que supone un menosprecio para uno de los miembros del equipo o que genera una reacción poco efectiva en el equipo, genera desánimo, genera desmotivación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta conversación no es lineal, como decía antes sobre la conversación de feed forward, hemos de utilizar la pregunta también para involucrar a nuestro interlocutor. Es posible que nuestro interlocutor no esté de acuerdo con lo que le estamos manifestando, que tenga un punto de vista diferente. Nosotros, en esa conversación de feedback, hemos de dejarle claro cuál es nuestra posición y si queremos llegar a un acuerdo sobre cómo abordar ese tipo de comportamientos en el futuro o cómo queremos que se produzcan determinados comportamientos o conductas en el futuro, podemos ligar esta conversación de feedback con una conversación de feed forward y vincular el modelo COIN con el modelo GROW. Imagino que os deis cuenta cómo en esa exploración de próximos pasos nos podemos apoyar en el modelo GROW para generar consenso sobre qué es lo que nos gustaría que sucediera en el futuro. Conversación de feed forward. Espero que haya quedado claros los dos modelos. Insisto en que no se trata de un monólogo ni de una comunicación, una conversación unidireccional, sino que esto es una conversación en la que hemos de involucrar
a nuestro interlocutor y que nos será muy útil, sobre todo en una conversación de feedback, tratar de generar un espacio empático y de confianza con nuestro interlocutor. Bueno, son aproximadamente las 15:45, 15:47 y me gustaría que abriéramos un turno de preguntas. Para ello voy a dejar de compartir pantalla porque si no creo que no puedo verlas. Entonces, tengo por aquí varios comentarios. Gracias a los que me comunicabais que se veía bien y gracias a los que os habéis sumado al webinar desde Latinoamérica. Muy bien. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Ángeles dice que todo súper claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Compartid también, por favor, vuestras experiencias, vuestras maneras de hacer, algo que creéis que puede enriquecer lo que he tratado de resumir, porque al final tenemos un tiempo limitado y no nos podemos extender demasiado, pero he tratado de resumir lo más posible el contenido que quería compartir hoy. Bueno, Laura pregunta, ¿cómo puedes hacer para que las personas puedan ser sinceras en este tipo de reuniones y que no se corten? A ver, hay algo muy importante y es que siempre se ha de crear el contexto adecuado para ello. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Las conversaciones de feedforward y de feedback, por lo general, se producen en un contexto en el que a veces no resulta que sean conversaciones fáciles. Hemos de crear el ambiente para ello. Encontrar el lugar adecuado, encontrar el momento adecuado y prepararlas de antemano, tanto nosotros como nuestros interlocutores, para que sean productivas. ¿De acuerdo? Tanto si es una conversación individual como si es una conversación de equipo. A veces podemos utilizar algún rompehielos que nos ayuden a ello. Hemos de dejar claras cuáles son las expectativas y qué vamos a hacer con esa información, cómo vamos a tratar esa información. Eso es también un elemento que seguramente va a ayudar a que la conversación sea más distendida. Invitar siempre a nuestro interlocutor a que contribuya a la conversación y mantener siempre una escucha activa para ello. Eso va a ayudar a crear el ambiente propicio para ello. Os recomiendo también un artículo que compartíamos sobre cómo construir conversaciones efectivas de nuestra colega, de nuestra compañera Alexandra Montgomery, y que publicábamos en nuestra web la semana pasada. Ahí también tenéis algunas pautas que te pueden ayudar a ello, Laura. Ángeles comenta que utiliza ambos modelos muy bien como coach. Gracias. Mónica también, agradecer la puntualidad y la claridad y las ideas que se lleva. Y Ángeles, la forma en la que se ha explicado y la claridad. Laura, gracias. Miraré el artículo. Muy bien, muchas gracias a las dos. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta, hacer alguna observación? Yo os quiero pedir que, aunque sea brevemente, que compartáis una cosa que os lleváis. Una cosa que os llevéis del webinar de hoy. Y lo podéis también escribir ahí. Me preguntas que repita los autores de Cuadro de Mando Integral.
son Norton y Kaplan. Son muy conocidos, vas a encontrar muchas referencias de ellos y mucha bibliografía. Bueno, por no levantarme y buscarte el libro para mostrarte lo del cuadro de mando integral, que no sé si lo tengo en esta estantería o en otra, pero vas a encontrar muchas referencias de ellos. Raquel se lleva claridad. Alguien que no puedo identificar se lleva modelo Grow y Coin, modelos con los que puede trabajar. Me alegro muchísimo. De verdad que van a resultarte muy útiles y que son muy fáciles de utilizar. Muchas gracias, ha sido muy claro, me encantó. El modelo de feedback es un regalo. Muchísimas gracias, Aurora, a ti. ¿Alguien más quiere compartir algo? Dejad de comprobar si yo tenía algo más para vosotros. Bueno, simplemente, sí, me impactaron los porcentajes de los estudios acerca de la falta de comunicación en las empresas y que impactan en resultados. Esto lo vivo día a día, pero no conocía los números. Son impactantes, tengo algunos más que no he compartido, pero sí que es cierto que esos resultados de la investigación de Norton y Kaplan y los de Forbes de el reto de llevar la estrategia a la acción, a la ejecución, son abrumadores y que, bueno, nos demuestran la desconexión que hay en las organizaciones y todo el trabajo que es posible realizar y las experiencias que nosotros estamos obteniendo en ello son muy valiosas y son muy interesantes. O sea que yo creo que quienes os dedicáis al coaching, a la consultoría, vais a poder hacer un gran trabajo en esa línea y los directivos que habéis estado en el webinar tenéis mucho por hacer también en este ámbito y utilizar estas herramientas os va a ser muy útil. Me llevo los dos modelos para sumarlos a lo que ya manejo. También creo importante que apliquemos la escucha activa y me llevo también las cifras de Norton y Kaplan. Una pregunta, ¿cómo hacer entender a ciertos ejecutivos que se resisten a aplicar estos métodos en las compañías? Pues se resisten hasta que lo ponen en práctica. Por tanto, yo creo que lo mejor que podéis hacer es poder utilizarlos, es utilizarlos con ellos, que se vea el impacto que tienen y a partir de allí cambia tanto cómo los utilizan ellos como cómo son utilizados en sus equipos. Esa es la experiencia que al menos yo puedo compartir con vosotros. Simplemente para que tengáis mi referencia, me podéis encontrar en la web de Augere, augere.es, o si queréis contactar conmigo directamente a través de mi correo electrónico fgplano, fgplano@augere.es. Muchísimas gracias a todos y si no queréis compartir alguna de las cosas que os lleváis o alguna pregunta más, pues a falta de 4 minutos, 3 minutos para que cerremos el webinar, pues igual que estáis haciendo por el chat de preguntas y respuestas, os agradezco a todos, os agradezco a todas vuestra participación. Celebro que os haya sido útil quienes me habéis estado haciendo esos comentarios por el chat y me tenéis a vuestra disposición y a Augere para llevar cualquiera de estas metodologías a la práctica con vuestros equipos, para ayudaros a quienes lo hacéis como coaches o como consultores. Tenéis mucha más información en la web, en augere.es, y cualquier cosa que necesitéis nos tenéis para apoyaros. Un placer haberos tenido hoy con nosotros, haber compartido este webinar y os esperamos
en los próximos webinars, que aproximadamente vamos a tener uno al mes. Un abrazo muy fuerte y que tengáis un feliz día. Adiós.